La voz de la mayoría es la voz de Dios. En eso creo yo. 25 años han pasado desde que el hoy senador Ernesto Rufo Appel se convirtió en el primer gobernador de oposición en un país dominado por el PRI. El día 4 de julio, el presidente del PRI, Luis Donaldo Colosio, declaró: la tendencia no nos favorece. Ahí fue cuando me cayó a mí el peso, cuando yo sentí todo el compromiso y la responsabilidad del futuro, porque había estado organizado siempre para demostrar el triunfo. Fue en julio de 1989 cuando por primera vez un candidato del PAN se imponía a los priistas. Ernesto Rufo venció por 53.591 votos a la priista Margarita Ortega Villa, la primer candidata priista que fue derrotada. Rufo se había preparado para defender lo que él pensaba iba a ser una victoria robada, pero no fue así. 2 días después de las elecciones llegó el reconocimiento del triunfo. Busco un momento de reflexión y me voy a mi casa, y no terminaba de entrar cuando me están diciendo: le está hablando Jacobo Zabludovsky. Y el Señor me dice: gana México, pierde el PRI. Imagínense ustedes. Y enseguidita de la entrevista entra la llamada del presidente Salinas de Gortari y me felicita y me dice: oiga, gobernador electo, pues quisiera que nos viéramos pronto para ver cómo van a ser los asuntos entre usted y yo. Las portadas de aquel día se convirtieron en documentos históricos que dejaron constancia del hecho que el propio Ernesto Rufo nunca consideró como una concesión o un regalo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Yo nunca he reconocido que se dio una concesión basado en la legitimidad de que los votos emitidos fueron reales. Las personas que fueron y votaron son auténticas. Yo creo que el presidente Salinas tuvo que aceptar, no como una concesión, sino como una realidad de la política en México. El día más difícil de su mandato fue el 23 de marzo de 1994, día que asesinaron a Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la presidencia, en Lomas Taurinas, en Tijuana. Rufo Appel vio circunstancias inusuales en ese hecho, pero aún ahora piensa que es de esos asuntos que se dejan en el olvido. ¿Por qué en Baja California? ¿Por qué el presidente del comité directivo municipal del PRI en Tijuana una semana antes me pide que no haya seguridad estatal? ¿Por qué se lo pide el director de Seguridad Pública de Tijuana? Pues se trataba de un asunto en el que había que investigar a fondo, lo cual aún a la fecha no creo que haya sido a fondo, mas sin embargo son asuntos de la política nacional que en la actitud general veo que más vale ya no averiguar más. Como primer gobernador de oposición, Rufo Appel considera natural que el PRI quiera mantenerse en el poder, aunque lamenta que alcanzar la democracia y la alternancia en México a veces sea tan difícil. Hace ya 25 años de eso, y yo hubiera querido que los cambios fueran más rápidos, pero es tal la desigualdad en México que hay lugares importantes en el país que todavía dependen de esa razón dadivosa del presidencialismo para obtener el subsidio o la compensación, y entonces todavía dependen del rey. Senador desde el 2012, Ernesto Rufo Appel ha sido una voz de oposición en el Congreso mexicano. Luis Isita en la Cámara, Imelda García, Efecto Noticias.